Señores, muy buenas noches. En nombre del Vicerrectorado de Investigación de la UNAC, vamos a concluir el seminario de herramientas informáticas para investigadores con esta sesión donde vamos a desarrollar modelos de Excel aplicado a la investigación. Los objetivos de la presentación son elaborar modelos sensibilizables de decisión en una hoja de cálculo de Excel y crear escenarios en los trabajos de investigación. Utilizar la herramienta tabla y efectuar cálculos estadísticos en una base de datos. También vamos a calcular el tamaño de la muestra para una proporción con población infinita. Vamos a calcular el tamaño de la muestra para una proporción con población finita. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a calcular el tamaño de la muestra, pero para estimar una media con una población infinita. Vamos a desarrollar el modelo de calcular el tamaño de la muestra para estimar una media con una población finita. Y por último, calcularemos probabilidades con la distribución normal. Siempre a su servicio, cualquier pregunta que ustedes puedan, me formulen, encantado para darle respuesta. Muy bien. Vamos con el modelo número 1 y se trata de utilizar la herramienta tabla, y con esta herramienta tabla haremos cálculos estadísticos en una base de datos muy amplia, pueden ser 500, 1000, 2000, 3000, en realidad el procedimiento va a ser similar. ¿Qué cosa es lo que estamos visualizando? Estamos visualizando una relación de alumnos de una población, ¿no? En este caso, los alumnos han terminado 5 cursos y con esta información en una forma tradicional, podemos calcular sus estadísticos. Por ejemplo, calcularemos el promedio. En una función de Excel, para calcular el promedio, uno debe situar el cursor donde quiere obtener la respuesta, en este caso H9, y una vez que uno tiene el cursor, simplemente usar el asistente para funciones, como lo visualizan ustedes, insertar función, van a las categorías de funciones estadísticas y una vez que están en las funciones estadísticas buscan la función promedio. Pueden colocar la tecla P, que se irá a la primera función que empieza con P, y ahí buscaremos la función promedio. Este es el asistente de una función y me dice que yo puedo ingresar los números uno por uno, o puedo, en este caso, ranguear e ingresar todos los datos de un modo directo, y me dice que el promedio de los cursos del alumno número 1 es 8,6. Esa calificación, estoy colocando el cursor en la parte inferior derecha, sale una cruz, y si hago doble clic, me copiará la función hasta el último elemento. Muy bien. Entonces ya tenemos los promedios que ha obtenido cada participante. ¿Podemos obtener otros estadísticos? Sí. Por ejemplo, podemos pedir cuál es la calificación mínima de los que han participado en el curso número 1. Y para eso podemos utilizar una función. Bueno, vamos a colocar las funciones que hemos utilizado. Estamos utilizando primero la función promedio. Después vamos a utilizar la función max. Después utilizaremos la función min. Después utilizaremos la función... El max te va a calcular el máximo de una data, ¿no? El valor máximo. La función min te va a calcular el valor mínimo de una data.
Si uno desea calcular la desviación estándar, podemos utilizar la función desbest.p, que significaría que me calcula la desviación estándar poblacional. Y para calcular la desviación estándar de una muestra, podríamos utilizar la función desbest, que es la desviación estándar, pero en vez de p, m, ¿no? Muestral. Bueno, esas son algunas de las 72 funciones estadísticas que podemos utilizar para este ejemplo específico. Si yo quisiera saber en la asignatura 1 cuál es la calificación mínima, si conozco el nombre de la función, en este caso si me piden calcular el máximo, dado que sí conozco el nombre de la función, simplemente la puedo escribir. Para escribir una función o una fórmula, se debe empezar con el signo igual y después escribir el nombre de la función. En el momento que uno vaya escribiendo, Excel ya le sugiere, ¿no? Le sugiere que puede utilizar la función max, en este caso la función maxa, la función mayor o igual o la función mayúscula. Pero para este caso específico solamente quiero hallar el máximo. Y me está pidiendo que le dé los argumentos, número 1, número 2, ¿no? Entonces voy a darle desde C31 hasta Acuña. Cierro paréntesis. Y como quiero que en realidad, ahí nada más, ya está. Muy bien, entonces la calificación máxima de estos 23 participantes es la calificación que ha obtenido el señor Escalante o la señorita Escalante con una calificación máxima de 19. Lo mismo se puede hacer con para calcular el mínimo, ¿no? Para calcular el mínimo, dado que tengo las mismas referencias, es decir, en este caso haré referencia al rango C9, C31, entonces de igual forma, en vez de utilizar la función max, como lo están visualizando ahí, max, utilizaré la función min, ¿no? Que me va a calcular el mínimo de una data, ¿no? Entonces empiezo, sé que la referencia, mire, la referencia es C9, C31, que no se va a mover. Ustedes pueden utilizar muchos procedimientos alternativos. Yo solamente voy a utilizar uno de ellos. Entonces diré igual min, ¿no? Abro paréntesis, sé que es la referencia C9, dos puntos, C31. Esas son las referencias que antes las vimos, ¿no? Ya lo está marcando Excel. Cuando cierre el paréntesis, entonces vamos a ver que la calificación mínima es 0,5. En este caso es de la señorita Rebeca, pero también es del señor Juan, ¿no? Juan, se han sacado, todos son datos hipotéticos, ¿no? Solamente para el ejercicio. Lo mismo vamos a hacer para calcular la desviación estándar, ¿no? Ya saben que la desviación estándar es la variabilidad con relación a la media, ¿no? Entonces la desviación estándar, igualito, empezamos con el igual y escribimos la función desp. Yo la puedo, ustedes ya tienen acá, ¿no? La función desref, desplazamiento de referencia, la función desviación estándar de una muestra, la función desviación estándar de una población, la función desviación estándar A, cuando hay letras o signos. Bueno, aquí hay un conjunto de herramientas, de funciones, pero yo le quiero pedir la desviación estándar poblacional, va a ser desbesp. Y le escribo C9, C30, dos puntos, C31, que es la referencia, ya lo identificó Excel, cierro, y ahí tengo que la desviación estándar, si considero que esa es mi población, entonces la desviación estándar es 3,98.
¿Qué significa 398? Significa de que la desviación con relación a la media es de 3,98. En el caso que esta data la consideremos como una muestra, entonces podemos utilizar la función desbestm, ¿no? Igual desbestm, que ya la sugiere Excel a la hora que nosotros escribamos. Vamos escribiendo, en ese momento Excel nos sugiere todas las funciones que empiezan con des. Pero como en este caso quiero calcular la desviación estándar muestral, puedo hacer doble clic en esa función. Me dice calcular la desviación estándar de la función en función de una muestra, ¿no? Omite los valores lógicos y texto. Voy a darle doble clic y escribo C9, porque sé que esas son las referencias, dos puntos, C31, cierro y tenemos ahí. Si eso sucede con el salón 1, a la hora que rangueo y coloco el cursor en la parte inferior derecha de ese rango y jalo hacia la derecha, va a calcular, va a copiar esas funciones hacia la derecha. Ese es uno de los múltiples modos de hacer copias, ¿no? De hacer copias. Muy bien, vamos a esperar. Existen por aquí algunas preguntas. Vamos a ver. Muy bien. Muy bien. Eso es un modo tradicional, muy rápido, muy elemental, muy básico, de calcular algunos de los indicadores. En la anterior videoconferencia hemos utilizado la herramienta estadística descriptiva, que no solamente obtiene estos indicadores, sino todos los estadísticos de una data que le proporcionemos. Si existiese alguna pregunta, lo pueden hacer por el chat, ¿no? Espero cualquier pregunta para aclarar lo que estamos trabajando. Muy bien. Entonces, si ya hemos trabajado de este modo, ahora podemos ir al uso de una herramienta tabla que va a facilitar mucho más nuestro trabajo y que nos va a permitir responder a las preguntas de los casos que ya le hemos enviado, ¿no?, antes de esta videoconferencia, para que ustedes vayan practicando. Entonces, para utilizar la herramienta tabla, ya no necesito esta información, la vamos a borrar. Ahí, vamos a ver. Silenciado. Sonido reactivado. Muy bien. Entonces, vamos a borrar también, vamos a borrar todo lo que hemos trabajado, porque ahora utilizaremos la herramienta tabla. Si estamos listos, podemos utilizar la herramienta tabla. Pero para eso, para utilizar la herramienta tabla, primero vamos a quitarle el fondo que estamos utilizando, ¿no? Para quitarle el fondo, simplemente rangueamos nuestros datos y aquí donde dice color de relleno, hacemos clic y lo deja ya sin relleno. ¿Por qué hacemos esto? Porque a la hora que uno utiliza la herramienta tabla, va a dar su propio formato con sus propios colores. Entonces es mejor hacerlo de este modo, ¿no? Le quitamos el color de fondo con que hemos venido trabajando. Muy bien, con su intervención de ustedes,
Entonces, ahora vamos a trabajar la herramienta tabla y con eso trataremos de dar respuesta a todas las preguntas de este modelo número 1. Para utilizar la herramienta tabla, lo único que tenemos que hacer es colocar el cursor en cualquier parte de la tabla, ir al menú Insertar, colocamos el cursor en cualquier parte de la tabla, vamos a la pestaña Insertar y en la pestaña Insertar vamos a hacer clic con el mouse sobre tabla como lo visualizan ustedes en estos momentos. Ya a la hora de hacer clic, Excel ya visualizó la data y está diciendo que va a crear una tabla, ¿no? Y que esa tabla está en el rango A8 a 31 y a su vez me dice que la tabla tiene encabezados. Yo le voy a decir aceptar y como ven ustedes ya la tabla le ha dado su propio formato, pero a su vez en el momento que ha creado la tabla ya le has puesto los filtros, ¿no? De tal modo que uno pueda filtrar la información. Estos son los famosos filtros que le podemos pedir todos los tipos de información. ¿Cómo sé que es una herramienta tabla? Porque en esta parte derecha ven ustedes, ¿no? En el ángulo inferior derecho de la última celda hay una marquita que nos indica que ahí estamos utilizando una tabla. Muy bien. Entonces, vamos a calcular el promedio, ¿no? Vamos a calcular el promedio como lo hicimos en antes. Entonces, el promedio para el primer alumno, utilizamos la función promedio, escribimos la función promedio y efectuamos el rango, ¿no? Lo rangueamos, que es del curso 1 hasta el curso 5. Cerramos. Pero ¿qué cosa es lo que ha sucedido? A la hora de calcular el promedio del primer participante, la herramienta tabla ha copiado, sin que nosotros se lo hayamos pedido, dado que es una tabla, ha copiado el promedio ya de todos los participantes, en este caso, que son 23. Entonces, la primera pregunta del caso es, la siguiente tabla muestra los promedios de los alumnos de la Facultad de Ciencias Administrativas del UNAC que terminaron el 10º ciclo. Usted debe presentar un informe estadístico que muestre la siguiente información. El promedio de los promedios finales. El promedio de los promedios finales. ¿Qué significa? Que en esta parte que está acá, o sea, en H32, si estos son los promedios, debería obtener el promedio de los promedios, ¿no? O sea, la gran media. ¿Cómo podríamos realizar esto? Este promedio. Coloquen el cursor en la celda A31, ¿no? En la celda A31 y hagan clic derecho. Le va a salir este menú contextual. Repetimos, colocamos el cursor en la última parte, en el último alumno, en este caso en la celda 31, clic derecho y va a salir un menú contextual. En ese menú hay una función que se llama tabla, que me dice que puedo hallar la fila de los totales, y voy a hacer en fila de totales, y automáticamente en esa fila de totales me ha creado un total, y ha sumado ya, ¿no? Ha sumado, o sea, automáticamente ha sumado los puntajes de los promedios. Esos suman 304.4, ¿no? O sea, la suma de todos los puntajes es 304. Los promedios finales ya lo hemos calculado. Pero ahora me piden la desviación estándar en la pregunta B. La desviación estándar de los promedios finales. Ven ustedes que a su vez en este total hay un filtro.
Si hago clic izquierdo con el mouse, entonces tengo ahí todas las funciones que visualizan, que las puedo utilizar, pero también tengo más funciones. Como me piden la desviación estándar de los promedios finales, solamente voy a hacer clic en la desviación estándar, y la desviación estándar es 235. Entonces, en esta herramienta tabla me ha servido para calcular la desviación estándar de estos promedios. En este caso es 2,35. Está pidiendo a su vez en la pregunta C, está pidiendo los promedios de los alumnos con una calificación superior al promedio, ordenados por calificación ascendente. Si yo quisiera calcular el promedio, simplemente el promedio de los promedios, puedo utilizar el filtro y pedirle a la herramienta tabla que me dé el promedio. El promedio es 1323, ¿no? Ese es el promedio, 1323. Entonces, en la pregunta C me está pidiendo entonces que solamente me presente los promedios de los alumnos con una calificación superior al promedio, pero ordenados por una calificación ascendente. Vamos a colorearlo ahí. Entonces, los promedios de los alumnos con una calificación superior al promedio, o sea, solamente debería mostrar esta tabla a aquellos que tienen calificación superior a 1323, es decir, 1520, 14.4, 16.8. Muy bien, entonces podemos filtrar. Y a la hora que le hago filtro en este promedio, ustedes tienen aquí ordenar de menor a mayor, ordenar de mayor a menor, ordenar por color y filtros. Filtros. Entonces, a la hora que sugiero que utilice filtros, tengo una serie de alternativas para utilizarlas. Los promedios de los alumnos con calificación superior al promedio están acá, superior al promedio, ¿no? Filtros de números de esta data para que muestre aquellas calificaciones superior al promedio. Si aceptamos, entonces estos son todos los alumnos que tienen una calificación superior al promedio, que me parece que era 13,2, y está ordenado por una calificación ascendente. Vamos a esperarlos a ustedes para que se pongan, terminen de emular esta secuencia de estos comandos de la herramienta tabla para continuar respondiendo a las preguntas que ustedes puedan formular. Estoy esperando sus preguntas, ¿no? En el caso que hubiera, para comentarlas y poder aclarar cualquier duda respecto a los procedimientos que estamos utilizando para utilizar la herramienta tabla. Ahora que ya hemos hallado los promedios de los alumnos con calificación superior, vamos a hallar los promedios de los alumnos con calificación inferior al promedio, ordenados por una calificación descendente. Vamos a hacer nuevamente, utilizar el filtro de promedio, filtros de número, y acá hay una opción que se llama inferior al promedio, ¿no? Es igual, no es igual, mayor que, mayor igual que, menor igual que, entre, 10 mejores, inferior al promedio. Inferior al promedio. Y esos son los alumnos que tienen calificaciones inferior
al promedio. Como me piden ordenados de una forma descendente, entonces va a ser de mayor a menor. Ya los filtré de mayor a menor. De mayor a menor. A ver si ustedes emulan estos filtros para continuar. Si queremos volver a la situación original, filtramos y le decimos que seleccione todo y aceptamos. Y en este momento ya tenemos a los 23 alumnos de esta promoción. La pregunta E es los 10 alumnos de las 5 asignaturas, los 10 mejores alumnos, ordenados alfabéticamente. Entonces queremos aquellos que están en los top 10, ¿no? Vamos a colorear y vamos a decirle, vamos a filtrar por el promedio, le pedimos filtros por números y le pedimos los 10 mejores. Los 10 mejores. Ahí está. Aceptamos. Y esos son los 10 mejores, ¿no?, ordenados alfabéticamente, ¿no? O sea, el mejor es, vamos a ver acá, ordenados, vamos a ver de menor a mayor. Ya, ahora sí, de menor a mayor. 14, 20 hasta 16,8. La pregunta F es, todos los alumnos que tengan una calificación promedio de 13,8. Para contestar a esta interrogante, hacemos filtro sobre promedio, filtros de número, y ahora sí no tengo alternativa, ¿no? Tengo que pedirle es igual que 13,8 y acepto. Y no hay ninguno. No hay ninguno. Ah, no, sí hay. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Vamos a ver. Filtro de número es igual a 13,8. Pasó. 13,8. Bueno, lo vamos a colocar acá. Ya, 13,8. La pregunta G es, todos los alumnos que tengan una calificación entre 12,8 y 15. Entonces, este es un intervalo, ¿no? A ver. Ya. Entonces, mayor que, aquí es, ¿no?, filtros, mayor que, mayor o igual que, entre, ¿no? Entonces aquí tenemos filtro de números y ubicamos entre. Ahora sí, entre. Entonces, entre 12,8 y 15. Es mayor que 12,8, mayor o igual, y es menor o igual que 15. Aceptamos. Y esos
son los alumnos que están en el intervalo 12.8 y 15. Y de manera similar podemos trabajar todos los alumnos con un promedio final de 12,8, todos los alumnos con una calificación diferente de 15. Son trabajos similares. Todos los alumnos con una calificación diferente de 15 ordenados de menor a mayor. O sea, es un tratamiento de carácter similar. Muy bien. Ahora, en la pregunta J nos dicen, ingrese una columna que tenga un rótulo género y digite M para cada uno de los alumnos del género masculino y F para los alumnos de género femenino. Entonces, vamos a mostrar todos, ¿no? Borrar filtro, a la hora que borro el filtro de promedio, vamos a ordenar de A a la Z, ya quedó en su situación original, desde A hasta V. Para insertar una columna, el proceso es similar a insertar cualquier columna de Excel. Insertar, solamente aquí me sugiere columna de la tabla a la izquierda. Ya está, ya me insertó una columna. Pero esta columna la debemos renombrar como género, ¿no? Género. Ahí está. Y vamos a digitar M para el masculino y F para los femeninos. Una forma muy rápida es que a todos le diga M, ¿no? Masculino, y después verifico si eso es verdad. Entonces, primero es femenino. Este es Flor, Juan es femenino, Juan es masculino, Félix, Esteban, Eduardo, Isabel es femenino, Felicia femenino, Flor, Nora, Guillermo, Wilson, Rebeca femenino, Diana femenino, Perla femenino, Verónica femenino, Vanessa femenino, Patricia femenino y María femenino. ¿Está? Entonces ya hemos insertado el género de cada uno de los participantes. Vamos a ver acá. Aquí estamos. En la pregunta acá me pide que muestre un reporte donde solo aparezcan las alumnas, ordenados alfabéticamente. Ahora puedo filtrar por género, ¿no? Y puedo decirle ordenado en primer lugar femenino y de A a la Z. Ahí están. Un ratito que pasó aquí. No, pues le quito masculino y acepto. Entonces ahora sí está presentando todos los participantes del género femenino, ¿no? Todos los alumnos del género femenino, ordenados en forma alfabética. Esa es la pregunta acá. Lo mismo me pide para alumnos. Entonces simplemente lo filtro, en vez de F, masculino, y aceptamos. Entonces, lo mismo, ya hemos trabajado en esta base de datos masculino. Y la última pregunta dice, suponga que por error no consideró al alumno Guzmán Aponte, cuyas calificaciones son 8, 15, 6, 12 y 15. Hay que ingresar esa información a la base de datos. Vamos a hacer que aparezcan femeninos y masculinos. Muy bien. Ya están.
Listo. Ahí. Y como habían 23, entonces voy a insertar filas, ¿no?, de la tabla, vamos a ver arriba, pues, ya. Como habían 23, este es el alumno 24. Y ese alumno se llama Guzmán Aponte Juan. A ver, Guzmán Aponte Juan. Guzmán Aponte masculino, ¿no? Masculino. Lo colocamos al centro. Y su calificación es 8. O sea, ya saca automáticamente, lee, ¿no? En la tabla ya lee y automáticamente, como ven ustedes, le está poniendo el promedio, ¿no? La siguiente calificación es 15. La siguiente calificación es 6, 12 y 15. Listo. Entonces, ahora para terminar, los ordenamos de A a Z y le damos una nueva numeración. Los numeramos y ahora hay 24, ¿no? Entonces, de esta forma, siempre vamos a tener una data ordenada y vamos a poderle pedir toda la información que nosotros necesitemos. Una herramienta muy versátil, muy sencilla de utilizar, muy intuitiva. Y con esta respuesta estamos terminando de trabajar alguna de las alternativas de la herramienta tabla. Si existe alguna pregunta, la formulan de tal modo de que ustedes puedan terminar este modelo número 1. Bien. Hemos concluido con la herramienta tabla, con algunas de las múltiples aplicaciones de la herramienta tabla. Nos vamos a ir al contenido y ahora iremos al modelo número 2 para calcular el tamaño de la muestra para una proporción con población infinita. A ver si nos siguen ustedes, estamos ya ahora en el modelo número 2. Para el tamaño de una muestra, ¿no?, se utiliza para estimar la muestra de una proporción o para comparar dos proporciones o para estimar el tamaño de una media y también para comparar dos medias. En este caso nosotros tenemos el tamaño de una muestra para una proporción con una población infinita, o sea, n es infinito, un número bastante grande, y esta es la fórmula para una población finita, donde n es el número de elementos. Cuando uno estima una media, cuando la población es infinita, utilizamos esta fórmula, y cuando es finita, entonces aparece el valor de n. El problema que vamos a utilizar para trabajar, para calcular el tamaño de la muestra, es el que ustedes visualizan en la información que le hemos entregado oportunamente. Aquí este problema nos dice a cuántas familias se tendrían que encuestar para conocer de preferencia la preferencia del mercado
En cuanto a las marcas de champú para bebé, si se asume que la proporción esperada de aceptación puede ser 5% y se espera un error máximo de 3%. El nivel de confianza es 90%. Ustedes visualizan la curva normal, el área bajo la curva normal es 1 o 100%. El nivel de confianza es el intervalo, ¿no? En este caso, para el presente problema, ese intervalo es el del 90% o 0,9. O sea, el 90% de todo el área está entre este punto y este punto que está acá. Si el 90% es el nivel de confianza, entonces la cola izquierda y la cola derecha suman 10%. Y este alfa medio, su valor será 5% o 0,05, y su valor derecho también será 0,5, con 0,5 más 0,5, entonces las colas serán el 10% y el 90% es el nivel de confianza. Como es una curva normal, entonces la simetría es perfecta. El eje de la abscisa es el valor de z que se mide en número de desviación estándar. El número de desviaciones estándar bajo la curva normal es infinito. Sin embargo, entre más 3 y menos 3 desviaciones estándar se ubican más del 90% del área bajo la curva normal. Empezaremos a trabajar este modelo empezando en ese mismo orden, su nivel de confianza. Entonces, el nivel de confianza es del 90%. Esta área que va desde este punto izquierdo, este punto derecho, centrado en relación a la media, que tiene un valor de 0, desviación 0, ¿no? La distribución normal tiene una media de 0 y una desviación estándar de 1. Su nivel de confianza para este caso es 0,9. Si en esta área de nivel de confianza hay 0,9, las colas, el valor de alfa, la cola izquierda más la cola derecha será pues el complemento a 100. Entonces, en la celda B9 podemos escribir una fórmula que diga 1 menos 0,9. Entonces, alfa, si el nivel de confianza es 0,9, alfa debe tomar el valor del complemento a 1, que es 0,1. Pero como son dos colas, entonces vamos a hallar el valor de la cola izquierda, que a su vez será por simetría el valor de la cola derecha. Eso será igual a alfa medios. Es alfa entre 2. Entonces, en este caso el modelo me está diciendo que 5% está en la cola izquierda y 5% está en la cola derecha, o 0,05 cola izquierda y 0,05 cola derecha. Para trabajar con un valor de z, con este valor z que está acá, hallaremos el valor de este punto que está acá. El área que sería 1 menos alfa medios, aquí, igual 1 menos alfa medios. Ahí lo tenemos. Entonces, z, 1 menos alfa medio será 0,95. Entonces, para un área de 0,95, buscaremos su valor de z. Entonces, z para esta área que está acá, para este punto, que para el área desde menos infinito hasta 0,95. En forma tradicional uno utiliza tablas, pero en Excel podemos hallar el valor de z con la función inversa normal stand, ¿no? Inversa normal stand. Ese me va a dar el valor de z para un área de 0,95. Entonces, si coloco el cursor en la celda B12, ahí es donde vamos a hallar el valor de z. Y el valor de z es una función estadística.
¿no? O sea, se calcula con una función estadística que es el inversa de la normal, para que me dé el valor de z, o sea, no para que me dé la probabilidad, porque la probabilidad la conozco con 0,95. El inversa es inversa norm stand. Ahí lo tengo. Ahí está. Entonces, la probabilidad que se le asigna para hallar el valor de z es 0,95. Y el valor de z en este caso es 1,64. 1,64 que se ha obtenido con la función estadística inversa normal estándar. Que su argumento es una probabilidad, pues al 95%, que va a ser lo mismo también con 0,05, me va a dar el mismo valor, pero negativo. Entonces, dado que el tamaño de las muestras es z cuadrado por la probabilidad de éxito, por la probabilidad de fracaso, que en este caso tiene que sumar siempre 1 o 100%, dividido por el error al cuadrado, ¿no? Entonces, si ya tengo el valor de z, me falta elevarlo al cuadrado para calcular el numerador del tamaño de la muestra, que en este caso se simboliza con la letra n minúscula. Para eso simplemente se elevará z, lo elevaremos al cuadrado. Ahí, elevado al cuadrado. Como z está en la celda B12, si se eleva al cuadrado, tenemos el valor ahí. Ahí está. 2,7055. Ese es el valor de z. La proporción de aceptación es 5%. El valor de P entonces es 0,05. Es el valor de P. Y Q es el complemento, ¿no? El complemento a 1. Si P es 0,5, entonces Q es 1 menos 0,5. El error máximo es 3%, 0,03. Pero para calcular n necesito el error al cuadrado. Entonces lo elevo, E3 se eleva al cuadrado. Entonces ya tenemos el valor de z, tenemos de z cuadrado, que está en B13, por P por Q. O sea, debo multiplicar el valor de B13 por B14 por B15. Puede ser una multiplicación, ¿no? Pero que también puedo utilizar la función producto para que me multiplique esas tres cantidades. Entonces, para hallar el numerador de n, lo vamos a obtener en la celda B18. Y le decimos igual producto, ¿no? Y le damos el rango que queremos que multiplique, que sería B13, B14, B15. Y cerramos paréntesis. Ese numerador es 1285. Y para hallar el tamaño de la muestra que soluciona este problema, que es una proporción con una población infinita, entonces decimos que es igual al numerador dividido por el denominador, pero que el denominador es e al cuadrado. En este caso es B18 entre B17. Entonces, el tamaño de la muestra para este problema es 142,8. Pero una muestra no tiene, solamente contempla números enteros. Entonces, podemos utilizar una función que es redondear más, ¿no? Para que cualquier dato me lo calcule en forma automática. Entonces, podemos ir a la barra de fórmulas y le decimos, aplicar la función redondear más, ¿no? Redondear punto más. No importa que esté en mayúscula o en minúscula. Entonces me está diciendo que en la función redondear más le debo dar el número y a su vez el número de decimales.
Entonces voy a hacer punto y coma en mi caso. Y yo quiero que lo redondee más con 0 decimales. Y cierro paréntesis, ¿no? Que redondee el resultado que es B18 entre B17, pero con 0 decimales. Y ahí está, 143. Entonces, ese es el resultado de este problema para calcular el tamaño de la muestra para una proporción con población infinita. Si el nivel de confianza fuese 0,95, que es como se trabaja, ¿no? Entonces n sería 0,03. Si la proporción esperada de aceptación no fuese del 5%, si no fuese del 10%, solamente en las variables de elección. Una variable de elección es aquella que el modelador, en este caso ustedes, tienen poder para alterarla. Y nosotros en los modelos de hoja de cálculo identificamos estas variables tramándola de amarillo. Si la proporción esperada de aceptación no es 5%, sino es 10%, entonces digitamos 0.1, por lo tanto Q será 0,9 y la respuesta es 385, ¿no? Entonces ustedes pueden, en este modelo le va a servir para calcular cualquier tamaño de la muestra cambiando para cualquier nivel de confianza, para cualquier nivel de P y para cualquier nivel de error. Si aumento el error, n tiene que disminuir. Por ejemplo, si el error le decimos 0.05, entonces ven, dado que el error está en el denominador, si acepto un mayor nivel de error, el tamaño de n disminuye significativamente. Si yo aceptase un error del 10%, entonces el n disminuye a 35. Entonces, a mayor error, menor número de elementos a muestrear. A mayor precisión, mayor número de elementos a muestrear. Muy bien, entonces este es el tamaño de la muestra para una proporción con población infinita. Hemos utilizado esta fórmula, esta que está acá, n es igual z cuadrado pq dividido por el error al cuadrado. Si lo dejamos en sus formas originales, sería 0.9, el error máximo sería 0.03 y la proporción esperada de aceptación 0.05. Y eso sería, ¿no? Esa sería la respuesta, pero este modelo es un modelo generalizado para cambiar cualquier valor en las variables de elección y obtener una respuesta en forma instantánea. Cualquier pregunta, la fórmula, por favor. Con esto hemos concluido el modelo número 2, tamaño de la muestra para una proporción infinita. Iremos al modelo número 3, tamaño de la muestra para una proporción, pero la población ahora es finita. Aquí, para una proporción finita, entonces ya interviene el valor de n, n mayúscula en este caso, que es la población finita. Vamos a leer entonces el problema que para calcular el tamaño de esta muestra dice: se tienen 1500 costales con limones, interesa medir la proporción de costales, que vienen con hongos. En una prueba piloto se encontró que el 20% de los costales con limones tenían hongos. Calcule el tamaño de la muestra para un nivel de confianza del 95% y un error aceptable del 10%. O sea, el nivel de confianza, entonces, es decir, esta área que está entre estos alfas, en este caso es del 95%. El nivel de confianza, 95%.
Si el nivel de confianza es 95, entonces 1 menos igual 1 menos el nivel de confianza es el valor de alfa. Pero alfa está repartido en la cola izquierda y cola derecha. Entonces alfa en medio será alfa entre 2. 95 que hay en nivel de confianza, 0,25 en la cola izquierda, 0,25 en la cola derecha, tenemos el 100% del área bajo la curva. Para calcular este valor que está acá, entonces hacemos 1 menos alfa medio. 1 menos alfa medios. Ahí calcularíamos un Z para un límite superior del 97,5, ¿no? El área del 97,5. De forma similar a lo que trabajamos, ese valor de Z para el área de 0,975, que estaría aproximadamente aquí a la derecha, utilizamos la función inversa normal stand. F de X, estadística, inversa normal stand, cuyo argumento, cuya variable que en Excel se denomina argumento, que exige que le proporcionemos es la probabilidad. La probabilidad para el 97,5, como saben ustedes, es del 1,96, pues, ¿no? 1,96. Pero tenemos que elevarla al cuadrado. Entonces, 1,96 le elevamos al cuadrado. Y es 384. En este caso, la proporción que se calculó es de 20%. Entonces, P, aquí está, nos encontró 20% de los costales con limones que tenían hongo. Punto 2. Si P es punto 2, entonces Q será 1 menos P, 0,8. Y como la población es finita, entonces entra la variable n mayúscula para terminar con el numerador, ¿no? Y n mayúscula son 1500. 1500 costales. El error que permitido en este caso es del 10%, punto 1. Si lo elevo al cuadrado, entonces el error al cuadrado es 0,01. Entonces ahora calcularemos con estos datos ya, calcularemos el numerador del tamaño de la muestra n, que sería z cuadrado pq por n. Entonces ese es un producto, ¿no? Entonces z cuadrado por p por q por n. Creo que así es, ¿ya? Entonces decimos que es igual entonces al producto de z cuadrado por p por q por n. Y eso es 921,95. Y ahora solamente faltaría trabajar el valor del denominador. Claro que esta fórmula tiene 2 o 3 equivalentes adicionales, pero que es lo mismo, es otra forma de representar este tamaño de la muestra para una proporción con una población finita. Entonces, el denominador sería e al cuadrado está en B18 por n-1, n está en B16 menos 1, cierro paréntesis, más z al cuadrado, que está en B13, por B13 por P por 14 por 15. Entonces puede ser más producto, puede ser. Esto puede ser más producto
producto, ahora puede ser, ¿no? Z cuadrado, que está en B13, B14 y B15. Y cierro. Es entonces el denominador. Entonces, como visualizan ustedes, su fórmula en una función de Excel sería B18 más B16 menos 1 más el producto de B13, B15. B13 Z cuadrado, B14 P, B15 0,8, B16 todavía es, ¿no? B16, B13, B15, B13, Z cuadrado, B1, ya, ahí es. Vamos a ver, Z cuadrado, PQN. No, es por PQ nada más, ¿no? Es Z cuadrado PQ. B13, B15, está bien. No, aquí es Z cuadrado, B13, B15. Y N sería, no, esto está mal. No es más, pues, aquí está el error. Es por. Ya, ahora sí. Ya, es B18 por B16 menos 1 más el producto B13, B15. Ahora sí. Entonces, N es 59,8, ¿no? Vamos a mostrar la fórmula. Acá, el denominador. Ahí. B18 por B16 menos 1 más el producto de B13, B15. Pero como N tiene que ser entero, entonces utilizamos redondear más. Redondear punto más, abrimos paréntesis, punto y coma, 0 decimales, y N sería 60. N es 60. Entonces, una proporción finita, en este caso son 1500 costales, este es el valor de N, y el tamaño de la muestra para esta proporción finita sería una muestra de 60 costales. Vamos el modelo 3, vamos al modelo 4. Ahora ya pasamos a estimar el tamaño de la muestra, pero para estimar una media, ¿no? Una media. Trabajaremos primero con la población infinita. Entonces, el valor de N es Z cuadrado por varianza, ¿no? S al cuadrado es la varianza, dividido por el error al cuadrado. El problema es que se desea estimar el peso promedio de los sacos que son llenados por una nueva máquina en la industria. Se conoce que el peso de un saco que se llena con esa máquina es una variable aleatoria con distribución normal. Se supone que la desviación típica de la muestra es medio kilogramo. Determina el tamaño de la muestra aleatoria necesaria para una probabilidad de 0,95
y el parámetro se diferencia en menos de 1 kilogramo. El nivel de confianza es de 0.95. Alfa es 1 menos 0.95. Alfa medio sería alfa entre 2. Y 1 menos alfa medio para calcular este valor que está acá. Este valor superior, ¿no? En la cola derecha. Sería igual a 1 menos alfa medios. Y ahora sí podemos calcular el valor de z para un área de 97,5. No el intervalo que va desde esta cola izquierda hasta la cola derecha, el intervalo de confianza. Okay. Entonces tenemos, para calcular entonces el valor de z, la función estadística inversa norm stand, que me pide como argumento la probabilidad. Entonces ya hemos calculado anteriormente el valor de z como 1,96 ahora le damos la varianza, ¿no? La desviación estándar de la muestra, ¿no? La desviación estándar de la muestra, que es 0.5. Y el error es 0.1 kilogramos. Podemos calcular entonces el tamaño de la muestra como z cuadrado, pero aquí está solamente el valor de z, por la varianza. Aquí está la desviación estándar, entonces tenemos que este producto elevarlo al cuadrado, ¿no? Y el error, pero también tiene que ser al cuadrado. Entonces lo que podemos hacer es multiplicar z por la desviación estándar dividido entre el error, pero como todo está elevado al cuadrado, entonces lo podemos encerrar entre paréntesis y de ahí elevarlo al cuadrado. Vamos a elevarlo al cuadrado, Y el valor de n es 96,04, ¿no? También se puede utilizar la función redondear más de tal modo que quede como enteros. Entonces, en este caso, para estimar una media en una población finita, ya tenemos el modelo terminado, que para el presente caso, el tamaño de la muestra para estimar esa media es de 96 elementos. Pasaremos ahora al penúltimo modelo para estimar el tamaño de la muestra, para estimar una media con una población finita. La fórmula de esa, para que resuelva este problema, la visualizan ustedes en pantalla, y colocaremos los datos en el modelo de tal modo que de obtener el valor del tamaño de esa muestra. Aquí dice el problema: la Consejería de Trabajo planea un estudio con el interés de conocer el promedio de horas semanales trabajadas por las mujeres del servicio doméstico. La muestra será extraída de una población de 10.000 mujeres que figuran en los registros de la Seguridad Social y de las cuales se conoce a través de un estudio piloto que su varianza es 96,48 para un nivel de confianza de 0,9 y un error máximo de 0,2. ¿Cuánto debe ser el tamaño de la muestra? Es decir, el valor de n. Entonces,
el nivel de confianza, punto 9, alfa es 1 menos el nivel de confianza, el valor de cada cola es alfa entre 2, 1 menos alfa medio para hallar un valor positivo del un z para una probabilidad del 95%, y para calcular el valor de z en este punto, inversa normal stand. Aceptamos. Probabilidad del 95, ya esto es la misma metodología que en antes. Elevamos z al cuadrado y es 270,55. La varianza es 9.648. La población se compone de 10.000 personas. El error, punto 2, el error al cuadrado, elevado al cuadrado, es el error. Y ahora solamente nos tocaría calcular el numerador y el denominador, ¿no? El numerador sería z cuadrado, B13, puede ser un producto, lo haremos como un producto que estaría dado por z cuadrado, la varianza y n, ¿no? Como lo demuestra la fórmula, ¿no? Z cuadrado por varianza que está en B14 por n que está en B15. Ese sería el numerador. Ahora faltaría trabajar el denominador. El denominador sería el error al cuadrado por n, que está en B15, menos 1, cierro paréntesis, más z cuadrado por varianza, ¿no? Entonces, más z cuadrado que está en B13 por la varianza que está en B14. Y 426 sería el denominador. Entonces, para hallar n, numerador entre denominador, y el valor de n es 612, que redondeado sería 613, ¿no? 613. Ese sería el valor de n. Vamos a grabar nuestro trabajo y ya están los 4 casos trabajados, ¿no? Una proporción para una población infinita, para una proporción finita, y estimar una media para una población infinita y con una población finita. Cuando hay el valor de n mayúscula, la población es finita. Terminaremos esta videoconferencia para calcular probabilidades con la distribución normal. En este caso solucionaremos el siguiente problema, ¿no? Las calificaciones en una escala vigesimal de los estudiantes del curso de Estadística Aplicada a la Empresa tienen una media de 14, una desviación estándar de 2. Si se elige aleatoriamente un alumno, calcule las probabilidades de que su calificación sea mayor que 14, pero menor o igual que 17,
mayor que 10.6 pero menor o igual que 15,2, mayor que 12,6, mayor que 15,5, mayor que 10,16 pero menor o igual que 13,48. Como verán, hay un punto A que es, se ubica en este caso a la izquierda de mu, de la media, y hay un punto B que se va a ubicar en el lado derecho, ¿no? O sea que el punto B siempre va a ser mayor que el punto A. Entonces, el primer problema, la primera pregunta es mayor que 14, entonces mi punto A sería 14. Y el punto B se va a ubicar a la derecha de A, ¿no? Es 17. La media, mu sub x es la media es 14. Y la desviación estándar es 2. Y con esos valores tendríamos que calcular el valor de z. El valor de z se calcula con x menos mu sobre la desviación estándar. O sea, yo podría hacer, para calcular el valor de z sería 14 menos 14 entre 2. Con lo cual eso saldría un 0. 14 menos 14 es 0. Porque el valor de x que estoy evaluando es a, que es 14. Y mu es 14. Y 14 menos 14 sería 0. Pero para eso podría utilizar la función normalización. La función de estadística de Excel. Vamos a utilizar la función normalización. Estadística, normalización. Ahí está, normalización. Me pide el valor de x, que en este caso sería a. Me pide el valor de la media, que sería B10. Y la desviación estándar, que es B11. Ahí está el valor de. O sea que el valor de Z es 0, justo en el medio. Y el valor de ZB, igualito, normalización, ¿no? Normalización. En este caso ya el punto B es 17, la media no cambia y la desviación estándar en este caso es 2. Entonces, para ZB es 1,5, o sea, por acá, a la derecha, aquí más o menos en este punto, ¿no? Para este caso, para utilizar entonces ya ahora las probabilidades, Excel va a requerir un argumento acumulado, ¿no? Es para hallar el área acumulada, que le vamos a decir en este caso verdadero, que va a ser un argumento que vamos a utilizar, verdadero. Entonces, vamos a calcular la probabilidad que x sea menor o igual que 14. Y como tenemos el valor de z, para este valor de z, que en este caso es 0, ¿no? ZA es 0, para un valor de 0, es lógico que un valor de 0, el valor de 0 que está ubicado, su área desde menos infinito hasta 0 tiene que ser 0,5, ¿no? En esta área que está acá, 0. O sea, desde menos infinito hasta 0 está el 50% del área. Y eso lo podemos hallar con la, ahora sí, si le damos los valores de z, podemos hallar el área, que en este caso es probabilidad. Y eso lo hallamos con la función distrib norm stan n. Aquí, f de x. O sea, la distribución, vamos a pedirle, normal stan n. Ese para que me dé el área, ¿no? El área hasta un z0. El z sub a es 12, que se estoy calculando, y el acumulado es verdadero para que me salga. Entonces, ahí está. La probabilidad, entonces, que sea menor que 14 es 0,5. Si la probabilidad que sea menor que 14
es 0,5. La probabilidad que sea mayor que 14 es de aquí hacia la derecha. Entonces diremos que la probabilidad mayor sería igual a 1 menos 0,5. Del mismo modo procedemos para el valor de 17, que estaría ubicado más o menos acá a la derecha, dado que z es 1,5. Si este es 0, z 1,5 estaría por acá, por este punto que estamos. Igual para 17, emplearemos nuevamente la función distrib norm stand n, f de x distrib norm stand n. Me pide el valor de z, pero en este caso, para un valor de 17 es un zb, que es 1,5, ¿no? Entonces z es en vez 13. El acumulado es verdadero. Entonces el 93% para un z de 1,5, su área es de 0,93, de menos infinito hasta zb, 93,32. Si la probabilidad que sea menor que 17 es 93,32, la probabilidad que sea mayor que 17 será su complemento, ¿no? Igual 1 menos 93,32, 0,68. Y por último, para saber el valor de una variable que sea menor o igual que 17, pero mayor que 14, solamente tendríamos que realizar una resta, el valor de x menor que 17, menos el valor cuando x vale más que 14. Y eso sería 43,32. Muy bien, con este modelo 6 hemos concluido la videoconferencia de hoy, que ha tenido por objetivo utilizar la herramienta tabla, calcular el tamaño de la muestra para una proporción con población infinita, con población infinita, y para calcular el tamaño de una muestra para estimar una media con población infinita y con población finita. Y por último hemos terminado aplicando algunas funciones estadísticas para calcular probabilidades con la distribución normal. Si existe alguna pregunta, encantada de responderla. De lo contrario, en nombre del Vicerrectorado de Investigación de la Universidad Nacional del Callao, damos por concluido esta videoconferencia número 2 y también damos por concluido el taller de herramientas informáticas para docentes e investigadores. Muchísimas gracias por su atención y nos estaremos viendo o escuchando en otra videoconferencia que programaremos y se le comunicará oportunamente. Gracias por su participación.